En camino había una gran cantidad de nuevo y mejor material. Llegó un gran convoy con 300 tanques Sherman estadounidenses. Junto con los 200 tanques Grant que Estados Unidos ya había mandado, Montgomery tenía una buena flota de tanques armados con cañones de 75 milímetros a su disposición. También llegaron centenares de cañones antitanques de 6 libras que reemplazarían a los inadecuados cañones de 2 libras. E igual de crucial para la causa era la creciente superioridad aérea de los aliados. Los aliados iniciaron una serie de incursiones aéreas sobre las tropas alemanas, sus hangares, sus puertos y lentamente, pero con seguridad, los alemanes, con menos recursos y con menos posibilidades de conseguir suministros y reforzarse, acabaron masacrados. Los aliados, mientras tanto, se percataron de que esas ofensivas reforzaban la moral de las tropas y, más importante aún, las fuerzas aéreas estadounidenses venían en su ayuda. Los efectivos y el material nuevos necesitaban entrenamiento y preparación antes de ser aptos para el desierto, pero el tiempo escaseaba. Crecía el descontento por la marcha general de la guerra. Malta necesitaba desesperadamente un convoy de socorro que solo podría zarpar cuando el Reino Unido controlara el espacio aéreo de Libia. Además, la Operación Antorcha, la invasión secreta angloamericana a la zona francesa del norte de África, se programó para principios de noviembre y, por lo tanto, la victoria británica en Egipto se convirtió en algo necesario para persuadir a las tropas francesas de que cooperaran con los desembarcos. Aún así, Montgomery no cambió sus planes, a pesar de la insistencia de Churchill para que adelantara el ataque. Era un líder que sabía lo que quería y que no dudaba de la victoria final. También se cambiaron las tácticas y las estrategias de combate. El nuevo plan de Montgomery preveía un ataque en el norte y no tal y como había hecho Rommel en el sur. A pesar de que el norte estaba mejor defendido, Montgomery intentaba evitar una guerra de maniobras demasiado arriesgada que el ejército británico aún no estaba preparado para ganar. El norte, con su carretera costera, sería el punto de inflexión que marcaría la caída de Rommel. El plan era atacar con la infantería. El asalto se realizaría de noche, pero bajo la luz de la luna llena. A las tropas se les ordenó atravesar las defensas alemanas de bastantes kilómetros de profundidad en algunos puntos y luego esperar a que llegaran los tanques. Los tanques empezarían su asalto unas horas más tarde con los zapadores abriéndoles paso a través de los campos minados por los alemanes. Una vez unida la infantería, todos se situarían en la posición que eligieran, según las palabras de Montgomery, para repeler el inevitable contraataque alemán con tanques. Desde allí tendrían que cubrir a su propia infantería que procedería a avanzar a través de las defensas alemanas con el propósito de abrir el paso a más fuerzas británicas. Lo que hizo Montgomery fue, básicamente, utilizar una táctica muy efectiva a finales de la Primera Guerra Mundial. Tirar la primera piedra y esperar. No quería realizar el ataque inicial. Eso provenía directamente de 1917 y 1918, y nos devolvía un tipo de guerra que entendíamos. Se ingeniaron engaños elaborados para convencer a Rommel de que los británicos atacarían por el sur de El Alamein. Nuestro trabajo, o mejor dicho, el trabajo de la 7ª División Blindada, era fingir un ataque por el sur. Veíamos muchísimos tanques falsos que nuestra gente colocaba por todas partes. Durante la noche construyeron toda una posición de camuflaje muy elaborada y pusieron tuberías de agua de mentira, todo con la idea de engañar a los aviones de reconocimiento alemanes. A pesar de todos estos minuciosos preparativos, Montgomery esperaba unas 10.000 bajas y una semana de lucha. Pero también tenía la esperanza, según sus propias palabras, de echar a Rommel de África de una vez por todas.
Aunque Rommel sabía que la ofensiva británica estaba preparada, ni él ni nadie sabía exactamente cuándo ni dónde empezaría. Y el 23 de septiembre Rommel estaba de permiso en los lejanos Alpes austríacos intentando mejorar su ya precaria salud. La operación Lightfoot empezó a las 21:40 horas del 23 de octubre con una de las mayores descargas de artillería de toda la guerra. El fuego era abrumador. Nunca había visto algo parecido antes. Estaba bastante oscuro, pero había una pared de destellos y humo frente a nosotros. Mil cañones abriendo fuego en mitad de la serena noche del desierto aturdieron a los incrédulos alemanes, y 4 divisiones de infantería aliadas pronto empezaron a avanzar en un frente de 16 kilómetros. La principal fuerza ofensiva que Montgomery utilizó en el Alamein estaba formada por 30 cuerpos. Empezando por la costa y avanzando hacia el interior, estaba la 9ª División Australiana de Morse Heath, que era una poderosa y veterana división. Luego estaba la 51ª División de los Highlanders y también estaban Freyberg y sus neozelandeses de la 2ª División neozelandesa. Después estaba la 4ª División India y la 1ª División Sudafricana. Así que a esas alturas había una increíble colección de formaciones realmente veteranas. Pero el avance flaqueaba a medida que penetraban en la línea de defensa alemana. Una serie de búnkeres y trincheras estratégicamente entrelazadas y defendidas con cañones convirtieron en una pesadilla el intento de atacar a través de los campos repletos de minas. En plena lucha, las divisiones australiana y neozelandesa llegaron hasta sus objetivos, pero las otras 2 se detuvieron poco antes de alcanzar los suyos sin saber exactamente dónde se encontraban, confundidas por la noche y por el monótono paisaje del desierto. Se acercaba el alba y las tropas decidieron atrincherarse y esperar a que llegaran los tanques que debían cubrirlas. No era la primera vez que los vehículos acorazados británicos no conseguían avanzar para apoyar a la infantería. En esta ocasión, sin embargo, podían alegar circunstancias atenuantes. Temían que si les cogían a plena luz del día no tendrían espacio para maniobrar, no podían apartarse de esos pasillos a causa de las minas, y si conseguían atravesarlos, ¿qué encontrarían al final de los pasillos? Tanques alemanes y cañones antitanque. Los regimientos de tanques de la caballería británica avanzaban siguiendo estos caminos que, por cierto, aún estaban minados porque no se habían limpiado correctamente. En el momento que encontraban alguna mina, perdían el sendero, o los cañones antitanque alemanes de 88 milímetros empezaban a disparar, los tanques se detenían y no había forma de que avanzaran de nuevo. A pesar de su enfado, Montgomery cambió de plan sabiendo, gracias a su experiencia en la Primera Guerra Mundial, que los ataques repetidos sobre un mismo objetivo perdían rápidamente efectividad. Las 4 divisiones de infantería que hasta el momento habían llevado la peor parte de la guerra y sufrido numerosas bajas, ahora podían descansar. El nuevo plan ordenaba a la 1ª División blindada a atacar en solitario, en un frente mucho más estrecho y en dirección a unas colinas llamadas Kidney. Utilizando sus propias brigadas de infantería y sus tanques, esperaba evitar parte de la confusión sufrida durante los primeros enfrentamientos. 2 noches después, los australianos recibieron órdenes de abandonar sus zonas de descanso y atacar hacia el norte, en dirección al mar, para hacerse con el control de la carretera costera. Una vez más, Montgomery siguió una de sus tácticas básicas de guerra: modificar sus planes de ataque, manteniendo al enemigo desequilibrado y ordenando la retirada antes de que la oposición se volviera demasiado fuerte y el ataque resultara demasiado costoso. Mientras tanto, Rommel regresó al desierto para retomar el mando. Al principio, el ataque principal se hizo en el norte, y ahí es donde se llevaron a cabo las primeras incursiones.
Cuando Rommel lo tuvo claro, intentó traer tropas de su flanco al sur de la costa. Yo estaba con ellos, en la 21ª División de Tanques, a la que pertenecía también el 5º Regimiento de Tanques. Inmediatamente Rommel movilizó a la 21ª División Panzer desde el sur y la lanzó, junto con la 15ª Panzer y 2 divisiones de infantería italianas, contra los británicos. Se inició entonces una feroz batalla alrededor de las colinas Kidney, en la que por primera vez en la guerra los tanques británicos atrincherados consiguieron eliminar vehículos acorazados alemanes. Durante la batalla del Alamein, las colinas de Kidney fueron muy importantes, porque ahí acababan los campos minados de Rommel. Por tanto, si conseguías pasar, ocupar las colinas y colocar tus cañones y tus tanques, entonces obligabas a los alemanes a atacarte, pero tú estabas en una posición más ventajosa. Fue la infantería de la Brigada de Rifles la que hizo gran parte del trabajo con sus cañones de 6 libras. El campo de batalla estaba repleto de escombros en llamas. Probablemente destruyeron unos 70 tanques alemanes y cañones autopropulsados y muchos más vehículos. Fue una operación excepcional si tenemos en cuenta las difíciles circunstancias. Al calor del mediodía había que sumar los muertos, los gritos de auxilio de los heridos y la falta de munición y de agua. Al final todos fueron relevados. Siguiendo los plazos marcados, los australianos interrumpieron su avance 2 noches más tarde a unos 6,5 kilómetros de las colinas Kidney, estrechando una vez más las defensas alemanas.